Ya. Hola a todos, buenos días. Hoy les voy a platicar sobre un tema de futuro interés para todos nosotros. Este es el tema de la legalización de la marihuana. Muchos pensarán que es un tema de poca importancia, pero les recuerdo que hace 50, 40 años se estaba reglamentando todo lo del alcohol. Bueno, para empezar a hablar sobre este tema hay que remontarnos al pasado un poco y ver por qué antes que nada se prohibió la marihuana. La marihuana en 1900 prácticamente no se conocía en Estados Unidos. Su consumo se expande a la llegada de mexicanos, los cuales eran de origen campesino y fumaban como relajante después de largas jornadas de trabajo en manera de sustituto del alcohol y el tabaco, que eran más caros en esa época y un poco más difíciles de conseguir para los mexicanos. El flujo de migrantes mexicanos se ha acelerado considerablemente en los primeros años del siglo XX. La contratación de mexicanos dispuestos a trabajar más tiempo por un menor sueldo aumenta, de manera que los americanos llegan a un resentimiento y grupos estadounidenses traducen esa frustración con robos, golpizas y hasta asesinatos. Entonces era de esperar una reacción mexicana. Los mexicanos ya se volvieron antiamericanos y se decía que la utilización de marihuana provocaba comportamientos de violencia en ellos y podía llegar hasta la locura. Al identificar el consumo de marihuana con la idea de mexicanos, antiestadounidenses, violencia, locura, se convirtió en un objeto de interés para las agencias de seguridad y la policía estadounidense, que absorbieron el sentimiento del antimexicano. La prohibición de la marihuana no solo tenía un carácter legal, sino también tenía un carácter comercial. Durante los años 30, la industria del papel de cáñamo, que es otra forma de decirle la planta del cannabis, está a punto de crecer mucho. Así que varias compañías productoras de papel a base de madera se preocuparon. El principal fue William Harris. Cuando empezó esto, se dio la época del periodismo amarillo, llamado así porque, a diferencia del papel de cáñamo, el papel de pulpa de madera tratado con algunos ácidos se torna amarillo con el tiempo. Había que sacar a la competencia de alguna forma. Los productores de cáñamo para la producción de papel eran un riesgo muy grande. Ya William Harris, apoyado por grandes funcionarios políticos, desata la campaña que logra influir la opinión pública y en 1936 se consolida la prohibición no solo de la marihuana, sino de la planta en sí. Bueno, ya teniendo una idea en general de por qué se prohibió la marihuana, se pueden sacar 5 ventajas importantes en la legalización de la marihuana en México. El costo social y económico para el país ha sido inmenso. Más de 10 millones de dólares invertidos en balas, tanques y helicópteros que pudieron haber sido canalizados en escuelas, carreteras, pupitres, computadoras o cualquier cosa que sirviera un poco más para la educación. 28,000 personas muertas en tan solo 4 años. Miles de familiares desplazados al norte del país, obligados a huir de la violencia. El deterioro de la imagen de México como un país, la falta de turismo, el miedo que tiene la gente de venir. ¿Y todo por qué? Por el lema que la droga no llegue a tus hijos cuando sigue llegando. Tan solo en México hay más de 3 millones de consumidores de marihuana. El 20% es consumido en el mundo y se produce aquí en México. El 20% que es consumido en el mundo es producida aquí en México. Se calculan ganancias de hasta 24,000 millones de dólares. Todo esto para sostener un negocio en el cual participan más de 150,000 personas de forma directa y 300,000 de forma indirecta, cantidad que supera el número de policías que hay en México. Un estudio realizado en el 2008 por Jeffrey Miron, economista de Harvard, concluyó que la legalización de drogas reportaría en el gobierno estadounidense ahorros hasta de 44,100 millones de dólares, más ganancias hasta de 32,700 millones de dólares, cantidades brutas, teniendo un beneficio total de 76,800 millones de dólares. En el caso de México, esto solo llegaría a 28,000, que fue lo que vimos que fueron las ganancias.
solo aterrizándolo en la marihuana serían de 13.700 millones de dólares. Si se llegara a legalizar la marihuana, el Estado sería responsable de la producción, distribución y venta de esta, pero también se podría cultivar la tuya para que no tuvieras que depender del Estado y simplemente fueras libre de hacerlo por ti mismo. Bueno, para concluir, solo me quedaría agregar que mi postura personal respecto a este tema no responde a ninguna conveniencia, ni responde a un incentivo, ni representa lo que yo defiendo. Pero bueno, creo que debe ser un tema que se debata más allá de solo un tabú y que se lleve más allá de los intereses particulares como económicos. También, por otro lado, creo que vale la pena recalcar que no se trata de insinuar que es un recurso sencillo. Más bien, creo que se debe de orquestar de una forma compleja y con una estrategia integral, enfatizando sobre todo la educación en la población. Muchas gracias. Espero que este tema los haga pensar y pues ver hacia el futuro lo que puede venir. Gracias y hasta luego.